Chegou a hora de... ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión, Buenos Aires, Argentina. Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Un programa más de Radio ABC, como siempre digo. Y hoy, la verdad que estamos muy contentos. Seguimos con la literatura. Es un tema que me apasiona mucho. Y que la verdad, cuando lo tomo, muchas veces hasta me fanatizo en cierto momento. Y quiero seguir. Y bueno, ahora está pasando un poco con eso. Dejamos un poco pausado lo de las letras gallegas, que ya pasó y que la verdad fue una experiencia maravillosa que se hayan homenajeado a las cantareiras gallegas, porque no es nada más y nada menos que la copla popular gallega la que fue homenajeada en las voces de estas mujeres que han siempre reivindicado nuestra cultura y la han llevado adelante siempre. Más allá de eso, hoy vamos a hablar algo sobre la literatura gallega y nada más y nada menos que con un personaje único, que es el multipremiado físico español que nació en Bayo, ahí en Sas, que es Jorge Mira Pérez. Una persona extraordinaria, un tipo que ha escrito hasta papers conjuntamente con premios Nobel de física. O sea, a esta altura, digo, asesor de educación, asesor de ciencia y tecnología. La verdad que es un personaje extraordinario. ¿Y por qué viene a colación esto? Porque él es el presidente de una comisión, que es la comisión de auspicio para que Enrique Labarta Pose pueda ser homenajeado por el Día de las Letras Gallegas. Entonces tiene que ver una especie de concatenación con respecto a lo que veníamos hablando de las letras gallegas, y tiene que ver también con esa reivindicación que nosotros también venimos buscando hace muchos años de la poesía de Enrique Labarta Pose. Este personaje nacido en Bayo, que se tuvo que ir a vivir a Cataluña por distintos problemas de la vida, y que también nos representa literalmente hablando, porque es una persona que ha manejado la literatura y está a la altura de un Pondal, de un López Avente, de todos los grandes personajes de la literatura gallega que siempre se han reivindicado bajo todo punto de vista, y que todavía Labarta Pose es como que ahí hay una especie de asignatura pendiente con respecto a la RAG, a la Real Academia Gallega de Lenguas, que están ahí siempre que sí, que no sé, y los miembros numerarios de la Real Academia tienen que valorar quién fue Enrique Labarta Pose. Y hoy vamos a hablar con él, casualmente, con esta persona que está tratando de sacar adelante esa reivindicación, que es nada más y nada menos que, como dije antes, Jorge Mira Pérez. Este físico matemático
que es profesor de la Universidad de Santiago de Compostela y que, bueno, nada, o sea, hablar de Jorge Mira Pérez es hablar de los grandes personajes de la ciencia y la tecnología de la península ibérica en su totalidad, ¿sí? Y que tengamos el honor en esta radio de tener la posibilidad de conversar con él, es algo impresionante, por lo menos para este humilde servidor, para este humilde gallego que trata de alguna manera de traerle las voces de las grandes personalidades de Galicia a través de esta radio, ¿no? Y bueno, Jorge Mira Pérez es una de esas personalidades. Y nos va a hablar sobre que este 13 de mayo que pasó se cumplió el centenario de la desaparición de este mundo de Enrique Labarta Pose. Y con respecto a eso se hizo un homenaje muy importante en Bayo, en una plaza emblemática de Bayo, que casualmente se llama Jorge Mira Pérez, la plaza. O sea, está hecha en honor a él, a este gran personaje que va a hablar con nosotros. Y en esa plaza se puso un monumento y se hizo un entierro, entre comillas, ya lo va a explicar Jorge Mira, porque con respecto a que los huesos de Enrique Labarta Pose lamentablemente no se pudieron conseguir porque han desaparecido en el osario del cementerio de Cataluña, pero él había pedido de alguna manera en uno de sus poemas que quería descansar en su Bayo natal, y de alguna manera se quiso reivindicar tratando de hacer esta especie de entierro de sus obras maestras, y con este monumento como para que su alma por lo menos descanse ahí en Bayo, en este centenario de la muerte de Enrique Labarta. Y bueno, conversamos con él en una media hora de conversación, en la cual tocamos toda la parte de literatura, en la cual me explica muchas cosas Jorge Mira, lo cual agradezco sinceramente, y me desasna de la vida de Enrique Labarta en ciertos aspectos que yo no conocía. Y ustedes saben muy bien que tanto don Carlos Amejeira, que es el presidente y que ustedes ya lo conocen mucho, y quien les habla, somos grandes defensores de Enrique Labarta, y que buscamos lo mismo que está buscando esta comisión, que es la reivindicación de Enrique Labarta. Entonces me pareció más que interesante de tenerlo aquí en la radio y poder conversar con él. Y gracias a las conexiones que uno tiene y que la vida le ha sabido dar, pude conseguir el teléfono de Jorge Mira y lo pude tener aquí en la radio conmigo en este fin de semana. Y tuvimos esta conversación que vamos a tener ahora y que espero que la disfruten. Entonces vamos a hacer lo siguiente, como siempre, le voy a explicar. Vamos a pasar unos avisos que tengo del Corcubión, como siempre, que nos faltan. Después vamos a la conversación. Y todo mezclado con música, La música nunca va a faltar, porque la música tiene que ir de mano de la literatura, siempre, por una cosa o la otra. Y después, para el final del programa, tengo ciertas sorpresas que pude recabar a través de YouTube o a través de ciertas cosas que voy a conversar con ustedes
de Enrique Labartapose. Este es el programa de hoy. Espero que lo disfruten. Espero que puedan tener la posibilidad de deleitarlo, como me deleito yo muchas veces con ciertas conversaciones. Y lo orgulloso que me siento de tener la posibilidad de conversar con estos personajes, que yo creía que en mi vida por ahí podía llegar a conversar con una persona de la altura de Jorge Mira, ¿no? Un personaje tan importante. Bueno, nada, nos vemos al final. ¿Qué les parece? ¿Sí? Un abrazo grande. ABC del partido de Corcubión anuncia su nuevo tour Sol, playas y paisajes en el sur de España y Portugal. 15 noches recorriendo, escucha bien, la costa del sur desde Madrid hasta Benidorm y de ahí hasta el Algarve portugués y Costa de Lisboa, recorriendo cada lugar y disfrutando la naturaleza y cultura, con hoteles, excursiones, en régimen todo de media pensión. No te lo podés perder. Salimos por Iberia el 8 de septiembre. Si querés tener más detalles, llama al 115-249-3775 y preguntá por el señor Juan Carlos. Repito, 115-249-3775 y preguntás por el señor Juan Carlos. Este es el Tour 2025 del ABC del partido de Corcubión por el sur de España y Portugal. 15 noches. Acuérdense, recorriendo las costas del sur, desde Madrid hasta Benidorm y de ahí hasta el Algarve portugués y las costas de Lisboa, recorriendo cada lugar y disfrutando la naturaleza y su cultura, con hoteles, excursiones en régimen de media pensión. No se olviden, Tour ABC 2025. Los esperamos. Se nos viene el invierno. Yo te voy a dar un par de tips para ir zafando en estos primeros días de frío, ¿sí? Y más ahora en junio, que estamos preparando todo. Todavía seguimos con el viaje para irnos a el sur de España y Portugal, con el cual te podés sumar todavía, así que estás a tiempo. Mirá, podés disfrutar de un buen vino en el Día del Padre. ¿Y por qué digo esto? Porque como se nos viene el invierno, yo te voy a decir cómo combatirlo. Nosotros tenemos la solución. Caldo gallego y queimada en el Corcubión. Sí, señor. Caldo gallego y queimada en el Corcubión. ¿Cuándo? El domingo 1 de junio desde las 13 horas en nuestro campo, ¿sí?, de la calle Juan Carlos Cruz, 1871, Vicente López. Ameniza os besuqueitos, o sea que vos te comes un buen caldo, bailás un rato con la patrona, te divertís, y después ¿qué va? Porque además de eso, con eso solo no, porque te voy a decir cómo viene la cosa. Caldo gallego con navizas. Nada de caldo gallego así normal, que eso no.
con navilla, bien a la galega, como tiene que ser. Con unto y toda la partimonia, como corresponde. Además después tenés canelones con estofado, tenés postre, bebida y como ya te dije, al final una buena queimada para hacer el bajativo, ¿viste? Porque si no, se necesita hacer el bajativo. Así que lo único que falta es muchas ganas de pasarla bien. ¿Qué día entonces? El 1 de junio a las 13 horas en Juan Carlos Cruz, 1871, Vicente López. Caldo gallego y queimada en el Corcubión. Para informes y reservas, como siempre, de lunes a viernes, de 10 a 20 horas, al 1156187713. 1156187713. Y si no, de lunes a viernes por WhatsApp, podés hacerlo al 115-410-0106 o 115-249-3775 y si no al 114-475-0962. Te esperamos para que disfrutes el 1 de junio el mejor caldo gallego con navilla, asunto y toda la parsimonia, queimada, os besuqueiros y a pasarla bien para sacar el frío en el ABC del Corpus. No faltes, ¿eh? Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes, como siempre un programa más de Radio BC. Y hoy la verdad que tenemos que verdaderamente, a ver, no es falsa modestia ni nada por el estilo, pero la verdad que tenemos que felicitarnos, porque tenemos una personalidad importantísima de la cultura, la ciencia, la investigación y la educación de España, no solamente de Galicia, pero además es nacido en Bayo, y vamos a hablar con él algo muy importante. Es un físico catedrático de electromagnetismo de la Universidad de Santiago de Compostela y ha recibido numerosos premios y ha escrito libros con premios Nobel y demás. La verdad que es una persona extraordinaria y la vamos a saludar al doctor Jorge Mira. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo anda? Un placer estar a este lado del Atlántico y para mí la Argentina ha sido siempre también un lugar de referencia porque durante mi época doctoral tuve estancias en el Instituto Balseiro, en el Centro Atómico Bariloche. Claro. De que guardo un excelente recuerdo, por cierto. Por supuesto, por supuesto. Dicen que es uno de los mejores institutos que hay en el mundo con respecto a lo que es la ciencia nuclear y todo eso. Especialmente la parte de física nuclear y todo eso. Sí, en el ámbito latinoamericano sí, aunque bueno, ha tenido algunas crisis, pero bueno, es un centro desde luego de lo mejor de Argentina, por no decir lo mejor de Argentina. Uh-huh. Bueno, más allá de eso, yo veo que la infinidad de títulos que tiene y los trabajos que tiene hechos, especialmente por ser académico correspondiente también de la Real Academia Galega, ser miembro del Consejo de la Cultura Galega, presidente de la Comisión deontológica del Colegio Oficial de Físicos de España. Además estuvo trabajando con los ministros de Educación y de Ciencia de España. O sea que es una persona muy requerida y yo le quiero agradecer de todo corazón que esté conversando con nosotros aquí en esta radio, esta humilde radio, que trata de representar un poco a os fillos da Costa da Morte, nada más y nada menos. Nosotros como Partido Judicial de Corcubión tenemos ese corazón puesto en tratar de todas las semanas traer algo que pertenezca a la Costa da Morte, que pueda conversar da Costa da Morte, ¿cierto? Así que, siendo usted un hijo de la Costa da Morte y una ciudad tan hermosa como Bayo, tan importante como Bayo, la verdad que estamos muy contentos de tenerlo.
Y mi conversación vendría a ser por algo específico. ¿Cómo puede ser que una persona que esté trabajando en la física y demás sea el oficiante director de esa comisión para que Enrique Labarta Pose tenga la oportunidad algún día de ser homenajeado por la RAC? Cuénteme un poco eso, por favor. Bueno, simplemente porque mi casa está justo enfrente de la casa natal de Enrique Labarta Pose y desde siempre nací conociendo las múltiples virtudes de esta persona, que fue un motor intelectual y cultural de todos aquellos lugares que pisaba. Y me parecía muy injusto el olvido en el que había caído alguien que había sido una especie de estrella en la Galicia cultural de finales del siglo XIX. La Galicia del siglo XIX, de finales del siglo XIX, estaba en el periodo llamado el Resurgimiento, que es un movimiento que ha sido común en otras zonas de Europa, en la cual se establecieron los núcleos de las identidades nacionales de la moderna Europa. En el caso gallego, pues bueno, eso implicaba la restauración del idioma, un idioma que es tan antiguo como el castellano como el catalán, es una de las 4 lenguas oficiales de España. Se creó una mística, otro hijo de la Costa de la Muerte, Eduardo Pondal, ¿no? La mística esta del mundo celta. En cierto modo es el ingrediente esencial del movimiento nacionalista, que intenta decir que la identidad gallega es diferente de la que tienen los españoles, una identidad atlántica de esos países celtas, ¿no? De Escocia, Irlanda, Bretaña francesa y Galicia, bueno. Y en ese marco del Resurgimiento, en esa época, en la parte final, es cuando Labarta tiene su plena actividad. Fue ante todo poeta, fue narrador, fue autor teatral, fue sobre todo impulsor de importantes revistas. Y entonces, viendo todos esos mimbres, me parecía increíble que una persona tan famosa en su día y tan reconocida hubiese caído en el olvido oficial de la cultura oficial. Y en Galicia, evidentemente, el máximo honor que cabe a una figura histórica es el Día de las Letras Galegas, que es elegido por los miembros numerarios de la Real Academia Galega. Y bueno, pues empecé a crear una comisión hace ahora ya 26, 27 años, fue entre los años 98 y 99, pues aglutinando a todas las múltiples asociaciones que había en el pueblo de Baio. Y ahí empezamos una carrera que creo que cada vez está más cerca de llegar a su meta. Si Dios quiere, sí. Las últimas conversaciones que yo pude escuchar, y esto es quizás un poco de cotilleo, pero vale la pena decirlo, con respecto a hace muy poquito tiempo, el presidente de la Real Academia Gallega de Lenguas estuvo aquí en la Argentina, conjuntamente con el presidente de la Fundación Castelao, y estuvieron dando unas disertaciones. Y nosotros somos luchadores incansables de la reivindicación de Labarta Pose, en el sentido de que Labarta, por más que haya tenido escrituras en castellano y por más que se haya tenido que ir a Cataluña por distintos motivos de la vida, siempre se lo tomó un poco en sorna por esa retranca que tenía a la hora de escribir y determinadas cosas. Pero nosotros siempre fuimos de la creencia de que la Costa da Morte es como una fuente casi inagotable de cultura literaria, en el sentido de que no solamente está el bardo de Ponteceso, sino que está López Avente también. Hay, bueno, lo que era el batallón literario en su momento también, que hoy en día hay gente como José María Lema, Manuel Varela. A ver, es incansable la cantidad de gente que es impresionante con respecto a la literatura, y no entenderlo a Labarta es no entender tampoco un poco lo que es la cultura gallega, o un poco la conciencia de la idiosincrasia de lo que es el gallego. Y me parecía muy raro que la RAC no entendiera
a la Barta y no le diera la oportunidad de darle ese homenaje que se merece como corresponde. ¿Sí? Entonces, preguntándole al presidente, el presidente decía así un poco más o menos en sorna, sí, ya me vienen insistiendo bastante con que la Barta tiene que tener el homenaje de la Real Academia Gallega de Letras. Así que lo que verdaderamente usted me está comentando, tranquilamente esperemos que se pueda hacer realidad, si no es este año, que ya no lo fue lamentablemente. Yo esperaba que este año saliera, pero bueno, lamentablemente no fue. Esperemos que el año que viene, y si no será el otro, pero tarde o temprano esto tiene que salir sí o sí. Mi pregunta fundamental vendría a ser, ya que tanto estudió a la Barta, ¿no es cierto? Y ¿qué nos podría explicar como para que la gente entienda por qué es un gallego 100%? Non sei o que pasa por mí cando te miro. Non sei porque o meu corazón deixas rendido. Non sei que teñen os teus ollos. Eu que terei, eu non sei, porque falar non poido. Non sei, non sei o que pasa por mí cando te miro. Non sei porque o meu corazón deixas rendido. Non sei que teñen os teus ollos. Eu que terei, eu non sei, porque falar non poido. Non sei, non sei, non sei. Esas tuas queixas amargas en o meu corazón, quéreme cal eu che quero. Meu padecer acabou cando os paxariños cantan, cando vai raiar o sol. Se nosotras cantemos, meu ben, nosos cantares de amor. Se nosotras cantemos, meu ben, nosos cantares de amor.
amargas filen o meu corazón. Quéreme cale eu che quero, meu padecer acabou. Cando os paxariños cantan, cando vai raiar o sol, así nosotras cantemos, meu ben, nosos cantares de amor. Así nosotras cantemos, meu ben, nosos cantares de amor. ¿Sí? Bueno, primero, como usted dice, la bata es una especie de emblema de la Costa da Morte de aquella época, porque en su obra se reflejan todas las zonas de la Costa da Morte, desde la zona norte hasta la zona sur. De hecho, en la primera gran presentación que hice ante la Real Academia, hace ahora ya 25 años, llevaba unas hojas de adhesión de prácticamente todos los concellos de la Costa da Morte, porque en todos ellos estaba la obra de este hombre presente. La Costa da Morte, además, como dices, es una especie como de reserva ideológica y identitaria de Galicia. La Costa da Morte es la zona de Galicia con mayor porcentaje de gallego hablantes. Es una de las mayores reservas de la pureza del idioma, incluso de la pureza del modo de vivir gallego, ¿no? Entonces la Costa da Morte, que es una zona relativamente de poco peso en Galicia, ¿no? Porque somos 115.000 personas, en un país que tiene 2.700.000 habitantes, 2.800.000, dejando ya al margen pues, los gallegos en el exterior, que también sois muchos, pero es una zona que demográficamente no importa tanto, pero tiene un poder de influencia y un poder cultural y un poder de identidad que es muy grande. Entonces la Barta supone ese símbolo. Entonces la Barta fue pionero en muchas cosas. Por ejemplo, aunque la poesía ya estaba muy desarrollada, y lógicamente, acordémonos de Rosalía de Castro, la narrativa no lo estaba tanto. Entonces, la Barta es uno de los, digamos, pioneros en la narrativa incipiente formal en gallego. Y sus cuentos, que fueron altamente populares, lo hicieron una figura muy conocida. Pero es que incluso el género de teatral, en la historia literaria del gallego, el teatro no existe con mucha fuerza hasta el siglo XX. Claro. Y la Barta es uno de los pioneros también en su obra teatral. No solo eso, las revistas que fundó fueron de las más importantes, incluso a nivel español, del género de la prensa satírica. El diseño de sus portadas fue muy pionero. Fue el primero en Galicia en incorporar una foto en la portada de uno de sus medios. Eso nunca se había hecho. El diseño de las portadas lo revolucionó, pero también además es uno de los introductores de la fotografía en Galicia e incluso del fonógrafo. Entonces, estamos hablando de una persona multidisciplinar que fue pionero en muchas cuestiones en la historia de la literatura, pero nada más, no solo en eso, sino que también en las ideas que ponía encima de la mesa. Por ejemplo, tiene un poema pues que es ya un referente en la defensa de las mujeres. Ahora, lógicamente, España es uno de los países más avanzados del mundo en leyes de igualdad de género, pero es que a finales del siglo XIX eso no era así. Y la Barta tiene un poema en el cual defiende estrictamente la igualdad de derechos de hombres y mujeres, algo que en España ahora es más que obvio, pero en aquella época no era así. Y además, pero es que incluso la defensa de los animales, por ejemplo, el poema una corrida de toros en Noia, pues en ese poema, con su sátira habitual, lamenta el triste destino del toro, ¿no? Y dice, qué pena de bueyes, ¿no? Entonces, esa visión, ¿no? de conservacionista animal
esa visión pionera de la libertad de las mujeres. Es decir, es una persona que se adelantó a su tiempo en su pensamiento. Lógicamente lo expresaba con sátira y de hecho tenía el apelativo de ser el Quevedo de la literatura gallega. Y eso es lo que hace de la Barta Possum una persona singular, ¿no?, en la historia de Galicia. Esa frase, cuando yo la leí ahora, que estuve leyendo un poco de este homenaje que se le hizo a la Barta por los 100 años de la muerte, no sé si fue usted el que la dijo, donde dice que sí, que es el Quevedo de Galicia, y yo decía, pero le cabe el sayo, pero perfecto. Y además, con respecto a lo que decía de la parte de la reivindicación de la mujer en España y todo lo demás, o sea, él fue nada más que refrendar lo que pasaba pura y exclusivamente en Galicia, porque tenemos que saber muy bien, y esto tiene que quedar muy claro, que Galicia es un país matriarcal. O sea, lo quieran ver como lo quieran ver hace 200 años atrás o lo quieran ver ahora. Toda la vida Galicia fue un país matriarcal, por más que los hombres quizás tomaban determinadas responsabilidades o lo que fuere, las que mantenían la casa, las que llevaban la familia adelante, las que hacían todas las cosas, eran las mujeres. Toda la vida fue igual. No sé, sí, absolutamente, absolutamente. Lo que pasa es que hay que tener... No sé si usted comparte este pensamiento. Y la Barta lo que hizo fue plasmarlo. Totalmente. En el esquema del minifundio gallego, o sea, Galicia está totalmente condicionada por su orografía, no tiene nada que ver la situación geográfica y la sociedad que emana de esa geografía de Galicia con la del resto del Estado español. Galicia es la zona más orográficamente accidentada de toda España, tiene un acceso a agua muy distinto del que tiene el resto del Estado español. La mitad de los núcleos de población del Estado español son de Galicia, y eso es que tiene una dispersión enorme, y ese minifundio se establece en la base de un profundo matriarcado, que es el eje que vincula a la familia. Lo que pasa es que, claro, de ahí a darse cuenta y a proclamarlo, hay un paso muy importante, y ese es el que da la Barta, ¿no? Claro, pero además queda obvio todo lo que estamos hablando, partiendo de la base que el fundamento de nuestra cultura, que es el idioma, ¿sí?, se reivindica a finales del 19, principios del 20, nada más y nada menos que con Rosalía de Castro, ¿sí? O sea... Sí, claro. Lo que establece la identidad, y eso está muy estudiado, lo que establece la identidad de un pueblo es el idioma. Se acaba de ver, porque justo ayer se votó en el Parlamento Europeo el reconocimiento de gallego, catalán y vasco como lenguas oficiales de la Unión Europea. Es un tema muy caliente hoy en el debate político español. Bueno, hay una dificultad, ¿no?, para que se apruebe, pero bueno, esto refleja claramente que las lenguas son las que definen a esas tres comunidades históricas de España, ¿no?, Cataluña, Galicia y el País Vasco. Entonces, todas esas cuestiones y las que rodean al idioma no son una mera anécdota, sino que van más allá y establecen la identidad y el reconocimiento formal de un país, como un país le vamos a llamar así, como es Galicia, o como es el País Vasco, o como es Cataluña. Eso, de eso no, por lo menos desde mi punto de vista, no cabe la menor duda. Y más teniendo en cuenta todo lo que es el surdimento, o sea, todo lo que usted hablaba al principio del surdimento, ¿no?, de la mano de Manuel Otero Pedrallo, de la mano de Florentino López Cuevilla, de la mano de Manuel Murguía y demás, donde entra, como dice usted, por ahí a último, o sea, como último de los últimos en entrar en ese surdimento, la Barta Posse, pero entra en todo ese conjunto de personas. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, digamos, hay una etapa inicial, ¿no?, del surdimento, que es, lógicamente, Rosalía de Castro, Eduardo Pondal y Curros Enríquez. Y esa es la primera gran generación, ¿no?, es la que marca la referencia.
Y después viene una gente como la Barta. La Barta nació en 1863, que es un poco el momento en el cual ya Rosalía de Castro era una figura real, ¿no? Entonces, él pilla la parte final del siglo XIX, incluso principios del XX, aunque ya en el siglo XX poca actividad tuvo. Pero claro, él clausura, digamos, es de los que clausuran ese momento inicial de efervescencia de la literatura gallega, incorpora matices nuevos, como es ese toque irónico, esas visiones nuevas, y por lo tanto complementa y cierra un ciclo de esa etapa, pues, que es tan importante de la literatura y de la identidad cultural de Galicia. ¿Por qué cree que la Barta en su momento también llegó? Yo calculo que habrá sido por una cuestión comercial, él también tenía que comer, entonces tenía que serlo así, pero empezó a escribir en castellano.
No, bueno, porque a ver, tenemos que ponernos en el contexto de la Galicia de la época. El gallego era una lengua del pueblo llano que carecía de total reconocimiento formal. Entonces, el escribir en gallego era una auténtica extravagancia. Hoy en día, lógicamente, es una lengua institucional de primer orden, es una lengua plenamente reconocida y normativizada, pero en aquella época era una lengua que no existía desde el punto de vista prácticamente escrito. Bueno, lo había hecho, evidentemente, en el siglo XII, ¿no? Y en el siglo XIII, pues en esas épocas, al mismo tiempo que el castellano, pues nació y era la lengua dominante, ¿no? El gallego portugués en el siglo XII, XIII tuvo su época gloriosa, ¿no? Y de hecho el gallego es el padre del portugués, ¿no? Del portugués descendiente del gallego. Fue una lengua muy hegemónica en el siglo XIII, en la época medieval, pero quedó como desvanecida, lógicamente, porque bueno, una vez que Galicia fue anexionada al reino de Castilla, y quedó ahí en esos siglos de penuria, mantenida por el uso popular, pero en el momento en el que reaparece, las personas que empezaron a escribir en gallego, pues evidentemente estaban haciendo una heroicidad, pero es que en castellano también escribía Rosalía de Castro. O sea, todas las figuras de la literatura de la época, que eran gente formada. Rosalía de Castro no era una pueblerina, una campesina. Rosalía de Castro era una señorita bien, una noble. Era una señora de una familia acomodada. Eduardo Pondal también, la Barta también. Estas personas que sabían escribir, la mayoría de la población gallega eran analfabetas, no sabían ni leer ni escribir. Las personas que empezaron a leer, que empezaron a escribir, era gente muy erudita, gente de la clase social alta. Y esta gente que era de la clase social alta, Rosalía, por ejemplo, yo estoy convencido de que Rosalía seguramente hablase castellano porque era una señorita de familia bien, y Eduardo Pondal también. Y entonces lo que hacían era simplemente meter la oreja en el pueblo, y eran meras incursiones en esa lengua que ellos oían en el pueblo llano. Sí. Pero la visión que tenemos hoy en día es una visión sesgada, y la Barta y todos escribían también en castellano. Es que era impensable que una persona de la clase alta no solo escribiese en gallego, escribía también en castellano, obviamente. Sí. Convengamos que, bueno, también es la Real Academia Gallega de Letras, y por supuesto todo lo que supuestamente deben exaltar y homenajear tiene que ser en gallego casi obligatoriamente. Pero eso también corta determinadas cosas que, siendo gallegos y estando en Galicia, hay gente que lamentablemente nunca va a tener un reconocimiento real de parte de una academia tan importante como la Real Academia Gallega de Lenguas. Como, por ejemplo, no sé, yo qué sé, por decir alguno, Concepción Arenal, yo qué sé, bueno, no viene ahora. Sí, pero yo entiendo lo que me dice, pero es que tenemos que tener en cuenta los diferentes marcos. La Real Academia Galega es la institución definida, además, por el Estatuto, bueno, está reconocida por las leyes, pero está fundada en 1906, y es la que establece la norma oficial del gallego, de la lengua gallega, y debe velar por la preservación y de la lengua gallega. Y el castellano tiene su órgano análogo, que es la Real Academia Española de la Lengua. Entonces, son ámbitos distintos. Evidentemente, la Real Academia Galega tiene que buscar y reconocer a las contribuciones del gallego. La parte del castellano queda para otros ámbitos que no son el de la Real Academia Gallega. Y Concepción Arenal, desde luego, es una figura reconocidísima en la literatura española, pero claro, desde el punto de vista de los castellanohablantes y de la parte que habla en castellano, ¿no? Pero no tiene sentido que la Real Academia pues se ponga a reconocer a gente que escribía en castellano, como tampoco lo tendría que la Real Academia Española, pues en cierto modo, asumiese esa representatividad de la literatura gallega, que no es su ámbito. Ni tampoco la literatura catalana, que tampoco es su ámbito. Claro, bueno, así como Camilo José Cela tampoco, claro, Camilo José Cela es premio Nobel, o Ramón Valle-Inclán tampoco, claro. O más recientemente, pues tenemos el caso, bueno, aunque es un caso híbrido, Manuel Rivas, que es el reciente Premio Nacional de las Letras Españolas, que es una persona que tiene obra híbrida en gallego y en castellano, pero ahora hay muchos casos así. Pero es que en aquella época era muy normal que la mayoría de la creación literaria fuese en castellano, porque era la única lengua que tenía sentido para la expresión formal. La gente que empezó a escribir en gallego eran auténticos osados
y auténticos aventureros explorando ese idioma. Por supuesto, también escribía en castellano. Rosalía también tiene obra en castellano. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero de hecho también hay algo también que es algo fascinante desde mi punto de vista, que hay gente como García Lorca, que sin ser gallego ha escrito quizás los poemas gallegos más hermosos que he escuchado. Perdónenme, ¿no? Bueno, sí, bueno, eso es el interés por explorar otras literaturas. Bueno, pero bueno, lógicamente lo de Lorca no deja de ser una anécdota, ¿no? Es un fragmento muy pequeño, tiene su valor, porque una persona de la altura de Lorca, pues bueno, lógicamente ve en el gallego esa musicalidad, porque hay que decirlo también. Yo creo que hay ciertos consensos cuando uno pregunta. El gallego tiene una ventaja en su musicalidad y por eso mucha de la obra original y mucha de esa tradición popular que preservó el idioma tiene que ver con la poesía. Y esto es porque el gallego tiene esa sonoridad y es un lenguaje poético, es un idioma que es apto para la poesía. Así es. Esto es así, ¿no? Así es. Estamos hablando de la Barta. Yo por ahí me fui un poco por las nubes de Úbeda, discúlpeme. Pero bueno, soy muchas veces de irme de ciertas conversaciones, porque como me gusta mucho hablar de estas cosas, por ahí me vienen cosas a la cabeza, y teniendo la oportunidad de tener una persona tan importante como usted en la radio, me da ganas de preguntar todo esto. Entiéndame por eso. Pero más allá de eso, me gustaría, ya que estamos hablando de Enrique Labarta Pose, que me cuente usted que participó, cómo fue ese homenaje de los 100 años de la desaparición de Enrique Labarta Pose ahí en Bayo. Bueno, Esto que fue hace ni 15 días tiene hecho este homenaje. el 13 de mayo, que se cumplía el centenario de su muerte. El 13 de mayo, exactamente. Bueno, fue muy emocionante. Bueno, para mí por partida doble, porque se hizo el homenaje en la Plaza Jorge Mira, que es la que a mí me han dedicado en Bayo, es la Plaza Central de Bayo, que me la dedicaron hace 3 años, y para mí pisar ese sitio siempre es un nervio distinto. Y bueno, realmente pues fue el cierre de un ciclo, ¿no? Porque Labarta tiene un poema muy revelador de su manera de pensar, que se titula Que me enterren aló, que me entierren allí, ¿no? Él vivía en Cataluña y tiene un poema que es casi un testamento, que dice que si por alguna razón muero fuera de Galicia, fuera de la Costa da Morte, por favor que me lleven de vuelta a casa, porque no estoy acostumbrado a hablar con gente que habla castellano, ¿no? Lo dice así, ¿no? Entonces, él pide que lo lleven de vuelta y que lo entierren en Galicia. Se intentó desde el Ayuntamiento de Zas recuperar los restos, la idea original era esa, recuperar los restos y enterrarlos en Bayo, pero los restos no se pudieron localizar. Digamos que su zona común de lápidas estaba en un osario común. Todo lo que se hizo, el escultor, fue coger una piedra con las que se usaron para la Sagrada Familia de Cataluña, para su procedencia para su vida catalana, una piedra de la zona de la Costa da Morte, y se hizo una escultura con un fragmento de sus poemas, y está de lado al pie de la placa de la Plaza Jorge Mira, y al lado, a 2 metros, y allí se hizo un entierro simbólico de algunas de sus obras. Participaron como 200 niños, se ofrecieron flores, quedó preciosa la ceremonia, asistió la presidenta del Consejo de la Cultura Galega, otros 2 académicos más, la presidenta del Museo do Pobo Galego, y quedó, pero precioso, en la estética quedó pues muy bonito, y fue eso, el cierre de un ciclo, pues 100 y pico años después, pues cumplir un poco, en cierto modo, el testamento vital de Labarta, ¿no? Que participaron los chicos del colegio Labarta Pose, de ahí de Bayo. Sí, y del colegio Labarta Pose y de otros también de Zas, del colegio de Zas, sí. Bueno, la verdad que yo estoy plenamente feliz, y le digo sinceramente, esto es una posición que tiene nuestro presidente, don Carlos Ameijeira, y todo en sí el Corcubión que lucha por Labarta Pose para que sea homenajeado de una vez por todas y sea reivindicado
en el Día de las Letras Gallegas. Espero que usted pueda lograr esto y que nos dé la oportunidad de poder disfrutarlo también y sentir de alguna manera que, bueno, se pudo hacer el trabajo y pudo lograrse, ¿no es cierto? Que eso es lo fundamental, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo, y lo dije al principio de la nota. A Costa da Morte es un lugar específico con respecto a la literatura que a ver, no hay otra zona de Galicia quizás tan jugosa de manera literaria como la que hay ahí, ¿no? Esto también lo hablaba con Manuel Varela en su momento, y José María Lema, y a ver, o sea, partiendo del batallón literario, como dije antes, y demás, y el mismo Manuel Rivas, que se compró la casa ahí cerca de los Penedos de Pasarela y Traba, y con la defensa que hizo Manuel Rivas, sinceramente es algo maravilloso, y tener la posibilidad de tener un Enrique Labarta Pose no es que cualquier pueblo no lo tiene eso, y eso es lo que nosotros debemos defender. Yo agradezco, bueno, que desde la radio del ABC de Corcubión hagáis esta defensa, y por supuesto siempre que entrevistéis a un miembro numerario de la Real Academia Galega, pues os agradezco muchísimo que le preguntéis por Labarta, porque los académicos, bueno, yo he hablado con casi todos uno a uno, pero tienen que ver que es una figura y que es ya una demanda histórica, y es una exigencia casi histórica que por fin se reconozca a Labarta. Yo espero que antes del 2030 eso ocurra, pero bueno, cualquier ayuda a la hora de convencer a los académicos, que a la postre son los que votan, será bienvenida, y la influencia, pues, de la radio de la ABC de Corcubión es mucha, porque bueno, para todas las cosas que ocurren en la Galicia del otro lado del Atlántico son importantes para la gente que estamos aquí al otro lado europeo. Por supuesto. Querido, si le puedo decir amigo, Jorge Miras, yo le agradezco sinceramente esta oportunidad que me ha dado de poder hablar conmigo y de poder haber comunicado a todos nuestros oyentes las ideas de una serie de personas que están tratando de llevar adelante algo tan importante como la reivindicación de uno de los mejores poetas que ha dado a Costa da Morte. Le agradezco mucho, y en nombre de don Carlos Ameijeira y toda su comisión directiva, tenemos las puertas abiertas de nuestra casa para cuando usted quiera, y si algún día viene por Buenos Aires, sepa muy bien que los hijos de Costa da Morte, que estamos de este lado del Atlántico, tenemos las puertas abiertas de nuestras casas para que usted pueda venir y disfrutar con nos de una romería como corresponde, como si estuviera alguien na súa terra. Pois Daniel, eu non podo facer máis que dar polos parabéns polas vosas achegas, simplemente comentar que se acabo indo algún día, que espero que sí, ao outro lado do Atlántico, verémonos en persoa aí nos vosos estudios, e bueno, pois nada, unha aperta toda para a comunidade galega do exterior, e nomeadamente para a comunidade argentina. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adeus. Lancigna che va sempre là, a lancigna che va sempre là, e le vascia che ta sepanos per minha mano.
para miña Manuela. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la la. Ai la la, ai la la, ai la la, ai la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la. María Ramo de Palma, ay. María Ramo de Palma, ay, elevate no corazón, atravesada na alma. Atravesada na alma, ay la lelo, ay la lelo, ay la lelo, ay la la la, ay 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 la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la. Devolvemos corazón, ay. Devolvemos corazón, ay, que me le vas enredado, nos recuerdo te amanto, nos recuerdo te amanto. Y hasta aquí un programa más de Radio ABC. Queremos agradecerle como siempre a todos ustedes que están del otro lado y que escuchan estos programas que verdaderamente tratan de alguna manera, muy humildemente, de enaltecer lo que es nuestra cultura, lo que es nuestra idiosincrasia, lo que verdaderamente sentimos como gallegos y especialmente lo que es como fillos da Costa da Morte, lo cual sentimos con muchísimo orgullo y lo llevamos como una cucarda pegada al pecho. Y eso es lo que más nos interesa dentro de las circunstancias. Y teniendo una conversación con este gran personaje, esta figura prominente de la ciencia y de la cultura como Jorge Mira, pudimos hoy enaltecer un poco más la vida y la obra de quien para nosotros es un digno representante de nuestra tierra, ahí en Sas, en Bayo específicamente, que es Enrique Labarta Pose. No me quiero ir sin pasar dos cositas. Una, me quedé con esa circunstancia que le decían el Quevedo gallego, ¿no?
Y yo pensando sinceramente, digo, cuánta realidad tiene esa frase, ¿no? Y la segunda, solamente reivindicarlo en una pequeña... Ustedes vieron que hablaba Jorge Mina en un momento de unas letras que había escrito él con respecto a la muerte, que era lo que quería de alguna manera, y que lo había escrito el propio Enrique Labarta en unas frases en uno de sus libros. Y quiero leérselo, es muy poquitito, son 4 renglones nada más. Y dice: si por fado do parello morro lonxe da terriña, aunque sella por corrello, mandadme a miña aldea. Si eiquí enterran eu toleo, non me acostumo entre os mortos que non falen o galego. Esta é unha parte do poema Que me enterren aló, de Enrique Labarta Pose. Con esto quiero terminar casi el programa y voy a terminar con una poesía que encontré en gallego en YouTube de Enrique Labarta, que sinceramente no dice quién la escribió ni nada por el estilo. Lo único que puedo decir es que del poema que pude conseguir, Prove Diosa Poesía se llama, y la saqué de una página de YouTube que se llama Triunfan Versos, para todos ustedes. Así que con esto me retiro por hoy y hasta la semana que viene, si Dios quiere, y les agradezco. Hasta la próxima. Chao. Prove Dios a poesía. Por vivir xa non te esforces, que aldraxada te retorces nas convulsións da agonía. Hoxe un enxame o debates, con Dios e contigo en guerra. Cubrimos a faz da terra de ripios e disparates, e en versos osos e adustos que non dan gloria nin fama, vamos facéndoche a cama para matarte a disgustos. Porque ben mirado o caso, hoxe quen non é poeta, si xa dan sin papeleta entrada ao Monte Parnaso. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.